Hay días que cortan en silencio, como el filo de una cuchilla hundiéndose sin aviso. El mío empezó con el aroma habitual del café y terminó con el sonido de mi mundo partiéndose en dos. 15 años de matrimonio, 3 hipotecas conjuntas, 2 perros y una rutina demasiado predecible. Eso era lo que creía tener, hasta que descubrí que mi vida entera era una broma contada a mis espaldas. La ironía, esa bestia traicionera, me acariciaba la nuca, mientras veía el mensaje en su teléfono. «¿Ya casi sales del gimnasio, amor? ¿Te tengo lista la sorpresa?» Oh sí, la sorpresa llegó, y vaya si fue espectacular. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque necesito saber cuán lejos puede llegar una historia tan absurda como esta. Y claro, suscríbete a Lo que guarda el corazón, donde diseccionamos las traiciones más elegantes con bisturí afilado y un toque de sarcasmo fino. Créeme, lo que vas a escuchar ahora merece asiento en primera fila y palomitas emocionales. Resulta que mi esposo, el que juraba lealtad eterna y ponía cara de mártir cada vez que yo olvidaba cerrar el tubo de pasta dental, había decidido intercambiar nuestra historia por un modelo más joven. Literalmente, una modelo. Y no cualquiera. 25 años, rubia de catálogo, influencia de redes y con más poses que neuronas activas. No lo digo con rabia, lo digo con precisión anatómica. Porque mientras yo procesaba el nivel de estupidez romántica en el que se había sumergido, él publicaba en sus redes fotos en yachts alquilados y cenas patrocinadas por mi dolor. Le puse un apodo, claro, Señor Poquito. Poquito cerebro, poquito gusto y, según rumores consistentes, poquito de lo otro también. Era mi única forma de no llorar, convertir el drama en humor y el insulto en armadura. A su lado, la nueva adquisición lucía un vestido que costaba lo mismo que nuestra cuota del seguro. Ella enarbolaba la risa fácil de quien aún no ha conocido la factura emocional del ego. Él, orgulloso como pavo en desfile, mostraba su nueva vida de ensueño, creyendo que había pasado de un matrimonio estable a una película romántica de bajo presupuesto. La ironía es deliciosa cuando te alcanza de lleno. Me recuerdo en el baño, sosteniendo el teléfono y observando cómo mi reflejo se descomponía al mismo ritmo que su credibilidad. Sentí miedo, luego furia, y después algo mucho peor. Calma. Esa calma cortante de cuando sabes que una guerra emocional ha comenzado, y tú, aunque destrozado, llevas la estrategia tatuada en la mente. Ni lágrimas, ni gritos, solo una sonrisa tan artificial que podría haber ganado un premio a la actuación doméstica del año. Esa noche no dormí, pero tomé decisiones. Cada detalle de nuestra vida juntos se convirtió en evidencia de mi ingenuidad. Los recibos, las fotos, los mensajes de trabajo a las 3 de la mañana. Me juré no volver a caer en la trampa del sentimentalismo. Si el señor Poquito quería jugar al amor de portada, lo dejaría hacerlo, sin advertirle que las portadas no duran cuando el contenido se pudre. Los primeros días fueron un desfile de lástima ajena. Todos querían saber cómo estaba, y yo, fiel a mi papel, sonreía. Fingía que el divorcio era lo mejor y que había cerrado el ciclo. Por dentro, mi cerebro hacía inventario emocional, clasificando cada recuerdo según su potencial para convertirse en venganza futura. Llamémoslo control de daños o reestructuración sentimental. Cada lágrima que no derramé se volvió electricidad contenida, una energía invisible que más tarde usaría para reconstruirme, pero también para mirar atrás y apreciar la justicia con sabor a ironía. Él, mientras tanto, desfilaba por entrevistas banales y eventos sociales con la muñeca decorativa en turno. Las fotos tenían filtro y su sonrisa, deuda. No lo notaba todavía, pero había cambiado una historia sólida por un espectáculo temporal. El pobre ignoraba que la fama efímera es como un préstamo. Tarde o temprano hay que devolverlo con intereses. Yo lo observaba desde la distancia, como un espectador en el palco, viendo cómo el protagonista se lanza al vacío, convencido de saber volar. No negaré que dolía. Cada vez que veía su rostro aparecer en mi pantalla, había una mezcla venenosa de nostalgia, repulsión y sarcasmo. Pero el dolor, cuando se digiere con tiempo y precisión, se transforma en combustible. Así nació mi mantra interno: no vengarme con rabia, sino con elegancia. Porque mientras el mundo lo aplaudía,
Yo afinaba la melodía de su caída con la serenidad de un pianista esperando el final de la pieza. A veces la vida te enseña a reír justo cuando deberías gritar. Ese sarcasmo fue mi tabla de salvación. En lugar de encerrarme, salí a trotar. En lugar de bloquearlo, dejé sus redes abiertas. Ver su deterioro sería entretenimiento garantizado. Y sí, hubo noches de vino barato y música que me cortaba por dentro, pero también hubo una certeza creciente de que el dolor no me iba a definir. Estaban haciendo algo más, una versión mía inmunizada contra la estupidez romántica. Curiosamente, el entorno cambió antes que yo. Los colegas comenzaron a respetarme más cuando supieron que no me había derrumbado. Los amigos empezaron a confiarme sus propios dramas, como si mi desgracia les sirviera de terapia colectiva. Es extraño, pero ser traicionado te da una especie de autoridad moral dentro del caos ajeno. Aprendí que, en el fondo, la gente no busca finales felices, sino alguien que haya sobrevivido al desastre y lo cuente con humor. Una tarde, al revisar las últimas fotos del señor Poquito y su modelo, solté una carcajada que me dejó sin aire. Era tan ridículo verlos posar junto a un auto rentado, fingiendo lujo, que sentí pena ajena. Y un extraño placer. No es malicia, es justicia poética. La vida me estaba devolviendo la risa, solo que esta vez con intereses. Entendí entonces que no había perdido un amor, sino un parásito emocional, y aunque todavía no lo sabía, mi transformación apenas comenzaba. Así terminó el día en que todo se rompió, conmigo de pie, observando los escombros de una vida falsa y saboreando, por primera vez, la tranquilidad que solo llega cuando ya no hay nada que perder. Lo más curioso es que esa calma, la del silencio después del temblor, fue más dulce que cualquier amor anterior. Pero no te adelanto más. Lo bueno viene después, cuando descubras cómo convertí el desastre en un espectáculo digno de aplauso. Por ahora, recuerda suscribirte a Lo que guarda el corazón, porque esta historia apenas está calentando motores, y créeme, lo que sigue hará que hasta Cupido pida asesoría legal. Dicen que el karma no tiene prisa, pero trabaja a tiempo completo. Yo lo veía avanzar con ritmo de telenovela venezolana, mientras el señor Poquito y su muñeca decorativa desfilaban felices por la vida falsa que habían comprado en cuotas. Sus publicaciones eran una obra maestra de la mentira. Viajes a playas exóticas, sin mencionar que el hotel era compartido con mosquitos, cenas supuestamente exclusivas que terminaban en restaurantes de cadena y sonrisas congeladas que no engañarían ni a un gato con hambre. Cada post era un recordatorio de que había heredado al payaso del año y que la modelo solo actuaba por contrato invisible. Yo no comentaba sus publicaciones, claro, aunque el demonio de la ironía me tiraba del dedo. Me limitaba a observar, con el cálido placer de quien ha intercambiado las lágrimas por palomitas. A veces me imaginaba detrás de cámara, dirigiendo aquella tragicomedia de vanidad y simulacro. Sonríe más, muñeca, que se nota el vacío existencial por los poros. El público invisible, sus seguidores admiradores de vidas que no les pertenecen, aplaudía sin saber que asistían a una función de circo con entradas pagadas por mi paciencia. Una de las mejores escenas llegó cuando los vi participar en un talk show local. El tema era el amor después de la madurez. Ahí estaba él, con su corbata barata y discurso reciclado, hablando de cómo encontró su verdadera felicidad. Ella asentía, como si entendiera lo que decía, y de vez en cuando lanzaba frases vacías sobre la energía del universo. Yo, en mi sillón, no sabía si reír o llamar a los productores para darles un Emmy por la mejor parodia romántica del año. Fue en ese instante cuando comprendí que mi exmarido había pasado de ser un hombre infiel a ser una caricatura ambulante, y francamente me pareció liberador. Dicen que el dolor es como el gimnasio del alma, y vaya si yo me volví un culturista emocional después del desastre que había vivido. No hubo entrenador, ni plan nutricional, pero sí hubo disciplina, sudor y una determinación que olía a pólvora y café cargado. Al principio, era un intento torpe por ahogar la tristeza en una caminadora. Luego se transformó en algo más serio, un combate entre quien había sido y quien estaba destinado a ser. Me levantaba al amanecer
con la certeza de que cada gota de sudor era una burla dirigida al pasado, un desafío al fantasma del señor Poquito y su muñeca decorativa. Entrenar empezó como una distracción, pero se convirtió en religión. Había algo en levantar peso que me recordaba el peso que antes cargaba en el corazón. Cuanto más me dolían los músculos, menos me dolía la memoria. En cada repetición, imaginaba su cara de falsa felicidad y la borraba con el esfuerzo. Con el tiempo, comprendí que no se trataba solo de venganza física, sino de reconstrucción total. Si su traición había sido un incendio, yo me estaba convirtiendo en el arquitecto del nuevo edificio. Y créeme, los cimientos eran de acero. La terapia llegó en paralelo. Sí, tuve que entregar mi ego en la puerta y reconocer que no todo se resolvía con sarcasmo ni pesas. La psicóloga, una mujer con mirada de escáner humano, me desarmaba con preguntas aparentemente simples. ¿Qué siente cuando lo recuerda? Me costó admitir que sentía una mezcla de furia y fascinación. Furia por su traición, fascinación por mi propia ingenuidad. Cada sesión era como quitar una astilla clavada en el alma. Dolía, pero al final respiraba mejor. Incluso aprendí a reírme honestamente de lo que antes me parecía trágico. Mi entorno comenzó a cambiar conmigo. Los compañeros del trabajo, que antes me miraban como al pobre infeliz abandonado, ahora me saludaban con respeto. A veces escuchaba murmullos sobre mi transformación física, sobre mi ropa más ajustada, sobre mi nueva seguridad al hablar. No lo buscaba, pero admito que me gustaba. Me di cuenta de que recuperar el control no era un acto de vanidad, sino de poder. Por primera vez, sentía que la versión que veía en el espejo pertenecía completamente a mí y no al rol de esposo perfecto que había interpretado durante 15 años. Lo divertido fue notar cómo el destino, travieso y dramático, empezó a cruzarse en mi camino con ironía de guionista. Una tarde, mientras tomaba un café después del gimnasio, me encontré con una vieja amiga de universidad, Clara. Ella, con su curiosidad infinita y su sentido del humor negro, fue la primera en decirlo sin rodeos. «No te reconocería ni en una fila policial. Parece que te cambiaste de pellejo». Reímos, pero esa frase me marcó. Era cierto, había cambiado de piel. Y aunque no lo admití en voz alta, comencé a pensar que estaba listo para lo que viniera, incluso para un nuevo amor. Mientras tanto, el señor Poquito continuaba su descenso dorado hacia la mediocridad pública. Yo no lo buscaba, pero las noticias llegaban solas. Un amigo en común me contó que había vendido uno de sus coches para pagar deudas. Otro me dijo que la modelo empezaba a mostrarse más ausente. Yo no hacía comentarios, solo una mueca de interés académico. Mi terapeuta insistía en que debía soltar el pasado, y yo fingía hacerlo, aunque en realidad lo observaba desde una distancia estratégica. Porque una cosa es dejar ir, y otra muy distinta es dejar de aprender del material que ofrece el universo. Lo curioso es que cuanto más avanzaba en mi reconstrucción, menos necesitaba probar algo a alguien. Fui llenando mi tiempo con actividades nuevas, clases de pintura, voluntariado, incluso cocina gourmet. Aprendí que cortar cebollas sin llorar era casi tan terapéutico como hacer sentadillas con peso muerto. Redescubrí el silencio, ese lujo que había olvidado en medio de los gritos disfrazados de amor. Hubo tardes en las que simplemente me recostaba y disfrutaba del hecho de no tener que fingir felicidad con nadie. El sonido de mi propia respiración era una sinfonía de libertad. Claro que hubo recaídas emocionales. No sería honesto si dijera que todo fue un ascenso constante. Algunas noches, al ver películas románticas o al oler su perfume en la calle, el corazón se apretaba, pero ya no me destruía. Era como un recordatorio suave de que había sobrevivido. Aprendí a despedir esos impulsos con una sonrisa y un pensamiento certero. Gracias por la lección, pero ya no te necesito. Se volvió casi un ritual, una conversación interior en la que me despedía del pasado con educación, no con rencor. Las redes sociales también se convirtieron en mi aliada inesperada. En lugar de mirar su vida, comencé a construir la mía. No desde la envidia, sino desde la narración auténtica. Mis publicaciones empezaron a inspirar a otros que habían pasado por historias similares. La gente me escribía mensajes privados diciendo que mis palabras los ayudaban a salir del pozo.
No lo planeé, pero ahí estaba. Mi catarsis transformada en utilidad pública. Me sentía más vivo que nunca, y sin necesidad de buscar reconocimiento en los ojos de nadie más que los míos. Recuerdo una tarde en particular, cuando salí a correr bajo la lluvia. Cada gota golpeando el rostro era una metáfora ridículamente cinematográfica, pero auténtica. No corría de nada, corría hacia mí mismo. Por fin entendí que la metamorfosis no era convertirse en alguien distinto, sino regresar a quien uno fue antes de que el amor mal administrado hiciera los estragos. Me reí solo, empapado, imaginando la cara del señor Poquito viendo mi nueva versión. Probablemente ni me reconocería, y eso era justo el punto. No quería que me reconociera, quería ser irreconocible para el pasado. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que la justicia no siempre llega vestida de venganza, sino de éxito tranquilo. La mejor respuesta ante la traición no es la revancha escandalosa, sino la paz interior que se obtiene cuando te da igual si el otro está mirando. En ese momento, comprendí que mi historia no trataba solo de pérdida, sino de expansión. El amor propio, ese concepto tan manipulado en redes, se había vuelto mi bandera genuina. Y a diferencia del señor Poquito, no necesitaba exhibirlo para sentir que valía. Mi metamorfosis no fue casualidad. Fue una decisión repetida cada mañana. Una victoria silenciosa contra la versión débil de mí mismo que necesitaba aprobación ajena. Ahora mis días tenían otra música. La del esfuerzo, la calma y la ironía. Porque nada me producía más placer que recordar que quien me subestimó había encendido sin saberlo el motor de mi mejor versión. Y mientras el mundo seguía su curso, yo me miré al espejo una última vez esa noche y pensé, esta vez, el guión lo escribo yo. Y juro que no pienso regalar ni una línea más a quien no supo leerme. Toda historia ridícula llega a un punto en que la fantasía y la realidad chocan como dos coches conducidos por idiotas con los ojos vendados. El señor Poquito había alcanzado esa intersección gloriosa, donde la tarjeta de crédito está al límite, y el ego todavía cree que puede pagar en aplausos. Su muñeca decorativa, esa obra maestra del ego disfrazada de modelo, empezaba a mostrar señales de aburrimiento. Los viajes se volvieron menos exóticos, los regalos más pequeños y las sonrisas, cada vez más falsificadas. La vida de cuento de hadas que él prometió se estaba derrumbando con la precisión de una torre mal construida. Yo observaba todo a la distancia, sin intervenir, porque nada es más delicioso que ver cómo el universo recicla la justicia con puntualidad divina. Me llegaban noticias por las redes. Algunos conocidos compartían las historias de la pareja con el morbo habitual. «Mira cómo siguen juntos, qué hermosos», decía el público ingenuo. Pero la cámara miente, y lo que no mostraban eran las discusiones en los comentarios, los mensajes eliminados y las miradas ausentes. La muñeca ya no brillaba. El señor Poquito sudaba más que un vendedor de seguros en pleno agosto, y la perfección escénica que habían construido empezaba a resquebrajarse bajo la luz cruda de las deudas. Una tarde, un amigo me envió un video. En él, el señor Poquito discutía con la modelo por el precio de un bolso. Ella exigía uno nuevo, alegando que el anterior se había estresado por tanto uso. Él, con los ojos de un hombre acorralado, le respondía que las cuentas estaban apretadas. En ese momento, supe que el espectáculo había cambiado de género, de comedia romántica a tragedia financiera. Me imaginé esa conversación acompañada de violines desafinados y no pude evitar soltar una carcajada que asustó al perro. La ironía, una vez más, se sentó conmigo a tomar café. La modelo había entrado al juego buscando oro, pero terminó encontrando deudas. Su ambición, tan desmedida como su lista de deseos, no soportó el choque con la bancarrota. Y él, tan orgulloso de su valentía, se convirtió en un pobre hombre que ya no podía sostener ni sus propias mentiras. Intentó mantener la fachada, pero los filtros no sirven para ocultar el estrés. Los ojos cansados, la piel marchita, los trajes repetidos, todo gritaba a voces que el paraíso había subido el alquiler. A veces, la justicia divina tiene un sentido del humor exquisito. La primera gran señal de colapso llegó cuando el señor Poquito vendió su coche deportivo, aquel que había usado como símbolo de estatus para atraer miradas y alimentar su narcisismo.
lo anunció como un cambio de prioridades. Y la muñeca, en lugar de aplaudir, publicó una historia diciendo: «Nunca confíes en quien te promete el mundo y luego no puede pagar el estacionamiento». Sublime. Aquella frase fue el equivalente digital de una puñalada con lentejuela. Su pequeña guerra de indirectas se extendió por días, y yo, viendo desde la barrera, disfrutaba cada segundo. En los círculos de amigos comunes, las habladurías se desbocaron. Algunos decían que ella coqueteaba con un empresario mayor. Otros aseguraban que ya tenía planeada su fuga. Era cuestión de tiempo, y todos lo sabían, menos el protagonista. El pobre señor Poquito todavía sostenía los cimientos del castillo con fe ciega, colgado de promesas que ya olían a mentira rancia. Pero lo verdaderamente poético fue ver cómo su máscara de superioridad comenzaba a resquebrajarse en público. En los eventos ya no llegaba confiado, su sonrisa era tensa, su discurso torpe, y la muñeca se movía con la impaciencia de quien mira el reloj esperando la próxima víctima económica. Por supuesto, mi terapeuta insistía en que debía mirar hacia adelante, no hacia su decadencia. Y lo intenté, lo juro, pero Netflix no ofrece una serie tan buena. Ver su miseria en desarrollo era una escuela de vida. Con cada error aprendía lo que nunca debía repetir. Y mientras tanto, mi vida florecía. Nuevo trabajo, nuevas amistades y un cuerpo y mente renovados. Era como ver a mi yo anterior hundirse simbólicamente en él, dejando claro que la evolución no tiene misericordia con los mediocres. El colapso final fue tan espectacular como lo había imaginado. Un sábado cualquiera, supe que ella lo había abandonado. Al parecer, se marchó con la tarjeta de crédito y un bolso llenos de recuerdos ajenos. Nadie vio venir el divorcio público, aunque las señales estaban escritas en neón. Las redes sociales se llenaron de teorías, y el señor Poquito publicó una reflexión piadosa sobre los ciclos del amor. Yo leí esas palabras con una sonrisa torcida. No era un ciclo, era el karma, enviándole un resumen ejecutivo de su estupidez. La humillación pública no se hizo esperar. Amigos falsos desaparecieron, los conocidos lo evitaron, y los medios lo ignoraron. Convertirse en invisible después de haber vivido del aplauso fue el golpe más fuerte que pudo recibir. Lo vi intentando recuperar dignidad con publicaciones ridículas sobre reconstrucción personal, copiando incluso mis frases favoritas. A veces imitaba mi tono, sin darse cuenta de que el sarcasmo requiere inteligencia y que a él solo le quedaban escombros emocionales. Su caída no fue ruidosa, fue dramáticamente silenciosa, y eso lo hacía aún más sabrosa. La muñeca, por su parte, siguió su propio camino dorado, encontrando otro benefactor dispuesto a financiar su estilo de vida. No la culpo, cada uno actúa según su naturaleza, y la suya era facturar emociones ajenas. Pero lo curioso fue que por primera vez sentí compasión. No por él, claro, sino por la absurda mujer que siempre creería que la juventud era una moneda eterna. El tiempo le haría el mismo favor que a él: enseñarles que las apariencias no pagan facturas. En algún rincón del mundo, ambos se mirarían al espejo una mañana y descubrirían que, en el fondo, se merecían. No negaré que disfruté ver el castillo derrumbarse. Al fin y al cabo, yo solo observaba el resultado de sus decisiones. No era venganza, era matemática emocional. Sembró vanidad, cosechó soledad. Y mientras él limpiaba los restos de su aparente triunfo, yo celebraba silenciosamente mi victoria interior. La mejor parte fue darme cuenta de que ya no dolía, que toda aquella historia se había vuelto, para mí, material de risotadas, no de lágrimas. Y para un narrador que aprendió a sobrevivir al drama, no hay mayor libertad que poder reír del pasado mientras lo ve implosionar a lo lejos. Así fue como los tacones del paraíso se rompieron al ritmo de una cuenta bancaria vacía y un ego desinflado. Y como decía mi abuela, cuando el dinero se va, el amor se recoge en la maleta. El señor Poquito aún no lo sabía, pero su lección apenas comenzaba. Yo, paciente, bebía otro café, disfrutando el espectáculo. Porque si algo entendí en esa etapa, fue que la justicia, igual que los buenos vinos, mejora con el tiempo, pero se sirve fría, muy fría. El amor, cuando se transforma en préstamo a largo plazo, termina con intereses impagables. El señor Poquito
Estaba aprendiendo eso por las malas. 3 meses después del abandono de su muñeca dorada, su vida se había convertido en una tragicomedia digna de Horario Nocturno. Las fotos perfectas fueron reemplazadas por frases motivacionales recicladas, y los trajes italianos por camisas arrugadas que gritaban desesperación. Lo que alguna vez fue la historia de éxito que él adoraba presumir, ahora era una serie de capítulos lamentables, llenos de remordimientos y sobras recalentadas. Yo lo sabía todo, sin tener que buscarlo. El pequeño universo digital que lo aplaudía no tardó en filtrar su ruina. Los rumores decían que había sido estafado por la misma modelo que lo hipnotizó con sus pestañas postizas. Al parecer, además de dejarlo, le vació las cuentas y se llevó algunos contratos profesionales que él ingenuamente puso a su nombre. En otras palabras, se llevó hasta el alma corporativa del pobre hombre. Los amigos comunes me enviaban capturas de los mensajes lastimeros con los que intentaba justificar su miseria. Decía que estaba reinventándose y que todo es aprendizaje. Yo, por mi parte, aplaudía en silencio, porque no hay nada más poético que ver cómo un mentiroso se ahoga en su propio guión. Por supuesto, no faltaban los intentos de redención pública. Publicaba citas de autores que jamás había leído. Hablaba de la resiliencia y del crecimiento interior, cuando todos sabíamos que su cuenta bancaria enviaba señales de auxilio. Algunos lo compadecían, otros como yo, veíamos el espectáculo con una mezcla de gozo y asombro. Siempre dije que el lujo mal administrado es como un vestido de seda sobre un cuerpo cubierto de deudas. Se nota donde aprieta. Y ahora aquel hombre, que antes presumía de éxitos y cenas de gala, se alimentaba de frases baratas y comidas de microondas. Un día, mientras me preparaba para una reunión, recibí un mensaje inesperado. Era él, un texto breve que decía: «¿Sabes? Creo que cometí un error. ¿Podemos hablar?». Me quedé mirándolo como quien descubre una cucaracha en el plato de postre. No respondí, no por orgullo, sino por puro placer de prolongar el silencio. Lo imaginé mirando la pantalla, esperando una reacción, y eso me bastó para saborear la victoria. En la guerra de la calma, el que no contesta siempre gana. Dejé el teléfono boca abajo, respiré profundo y sonreí con la serenidad del que ya no necesita explicación alguna. Pocos días después, me lo encontré por azar en el centro comercial. Estaba demacrado, con esa mirada de quien no ha dormido bien en semanas. Me vio primero, y casi tropieza consigo mismo. Intentó fingir que todo iba bien, que solo había bajado de peso por el estrés laboral. Le extendí una mano y una sonrisa neutral, como si saludara a un proveedor antiguo. Conversamos apenas unos minutos, pero suficientes para notar cómo su voz temblaba cada vez que mencionaba su proyecto nuevo. Olía a desesperación cubierta con perfume barato, y juro que en ese instante comprendí lo que significa la justicia emocional. No hace falta dañar a nadie, a veces basta con resistir más tiempo de pie. La escena terminó con un gesto tan torpe que todavía me causa risa. Intentó despedirse dándome una palmada en el hombro, pero su reloj de lujo, ese que tanto había presumido, se le resbaló y cayó al suelo. No funcionaba. Ni siquiera el tiempo parecía querer acompañarlo. En ese momento, entendí que todo lo que necesitaba para cerrar mi historia era contemplar su deterioro con la paz de quien ya no busca revancha, sino confirmación. La vida había hecho el trabajo sucio por mí, con precisión quirúrgica. No voy a mentir, hubo un instante de compasión. Breve, minúsculo, casi microscópico. Verlo tan hundido me recordó que en algún punto lo amé sinceramente. Pero enseguida recordé las mentiras, las humillaciones y la condescendencia con la que me trató. La compasión se evaporó como alcohol al sol. Me despedí con un apretón de manos formal y seguí mi camino, dejando atrás el fantasma del hombre que alguna vez jugó a ser semidios. Al caminar, sentí que el suelo bajo mis pies pesaba menos. Era la carga del pasado soltándose poco a poco. Esa noche, abrí una botella de vino que tenía reservada para algún evento especial. Brindé solo, por mí, por mi paz y por mi versión nueva. Miré por la ventana y pensé en todo lo que había cambiado. El cuerpo, la mente, el alma y, sobre todo, la visión. Ya no veía su caída como venganza.
sino como epílogo justo. No necesitaba que supiera que había ganado, porque la verdadera victoria consistía en ya no necesitar que lo supiera. El silencio entre nosotros era la banda sonora perfecta de mi renacimiento. Los días siguientes, mis amigos me contaron que él estaba vendiendo su departamento y mudándose a uno más pequeño. Uno comentó que lo habían visto en un café barato, trabajando desde una laptop vieja, con el cabello despeinado. El antiguo señor de los trajes italianos ahora sobrevivía entre descuentos y remordimientos. Cada detalle era un poema de ironía. Su vida se había reducido a una lista de pendientes impagables, donde el amor, por supuesto, también figuraba en rojo. Mientras tanto, mi mundo se expandía. Fui ascendido en el trabajo, empecé una relación sana y madura con alguien que valoraba mi inteligencia más que mi cuenta bancaria. Todo lo que él destruyó sirvió como fertilizante para mi nueva vida. Aprendí que la traición no define el final, sino el tono del renacimiento. Y aunque algunos digan que el perdón es el cierre ideal, yo defiendo un concepto más honesto: la indiferencia. No hay mejor castigo que ser completamente prescindible para quien una vez te creyó necesario. El señor Poquito quedó como un recuerdo borroso en la historia que ahora cuento con orgullo. Lo que antes era dolor se transformó en relato, lo que fue humillación, en aprendizaje. Cada fracaso ajeno que observaba me recordaba la simple ecuación de la vida. El lujo no vale nada cuando el alma está hipotecada. Y así, como quien hojea un libro viejo, cerré la página final de su historia en la mía. No con furia, sino con una sonrisa satisfecha, de esas que solo entiende quien ha sobrevivido al huracán y ahora disfruta del sol sin pedir disculpas. Hay golpes que llegan puntuales como si el destino tuviera sentido del humor, y aquel domingo por la tarde fue uno de ellos. Estaba tranquilo, preparando café, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, salvo quizá algún repartidor de paquetes, pero el destino decidió entregarme un regalo envuelto en karma. El señor Poquito, parado frente a mi puerta, sosteniendo un ramo de flores flojas y una expresión de perro atropellado. Supongo que en su mente aquella escena era parte de una película romántica. En la mía, era una comedia de horror artesanal. Lo observé durante unos segundos, en silencio, disfrutando el incómodo pestañeo de quien no sabe si pedir disculpas o permiso. Llevaba el mismo abrigo con el que solía presumir en los eventos, solo que ahora olía a derrota y perfume barato. Las flores que traía parecían haberse marchitado en sincronía con su dignidad. «Diego, necesito hablar contigo», dijo con voz quebrada. Y aunque parte de mí quería cerrar la puerta en su cara inmediatamente, la otra parte, la más sádica, decidió abrir y escuchar. No por compasión, sino por amor al espectáculo. Entró con torpeza, mirando a su alrededor como quien visita su propia ruina. Se detuvo frente al sofá, donde años atrás habíamos discutido sobre vacaciones y negocios, y se sentó sin invitarse. Lo miré sin decir una palabra, esperando que fuera él quien llenara el silencio. No tardó. Empezó a hablar rápido, atropellado, como si tuviera un guión ensayado frente al espejo. «Cometí un error, Diego. Ella me engañó con uno de mis socios. Perdí mucho dinero, pero lo peor es que perdí a ti». Me dieron ganas de reír, pero me contuve. Si algo había aprendido, era que el silencio castiga más que cualquier insulto. Continuó con su recital de autocompasión, que se sentía solo, que la modelo había resultado ser una interesada, que nadie lo entendía como yo. Lo escuchaba con atención académica, como quien asiste a una conferencia sobre el fracaso emocional. Cada lágrima suya era una cita textual de sus antiguas promesas rotas. Había algo poéticamente patético en verlo así, buscando redención en el mismo suelo donde me había dejado desplomado tiempo atrás. Por primera vez, comprendí que el amor que alguna vez sentí ya no existía. Lo había reemplazado una calma que se parecía peligrosamente al desdén. Intentó tocar mi mano, pero retrocedí apenas 1 centímetro, lo suficiente para que notara la distancia. «No te preocupes, Diego, solo quiero hablar. No busco que me perdones», dijo, justo antes de intentar lo contrario. Empezó a enumerar sus arrepentimientos, sus noches sin dormir y sus intentos de llamarme, que según él,
El universo bloqueó. Yo asentía de vez en cuando, no por empatía, sino para estudiar cómo el ego humano puede disfrazarse de arrepentimiento cuando se queda sin opciones. Si el narcisismo tuviera una forma física, seguramente sería ese ramo de flores a medio morir. En un momento, sacó una cajita de la chaqueta. Dentro, un reloj idéntico al que había perdido aquel día en el centro comercial. Lo arreglé. Simboliza el tiempo que desperdicié. No sabía si reír o aplaudirle al guionista cósmico. Le respondí con suavidad. Qué lindo gesto. Pero hay tiempos que no se arreglan, solo se entierran para que no apesten. Su cara se descompuso, y en los ojos le vi un destello de sorpresa. No estaba preparado para una versión mía tan fría, tan medida. Probablemente esperaba lágrimas, tal vez una reconciliación dramática. En cambio, encontró una muralla. Decidí no alargar el escarnio más de lo necesario. Me levanté, lo miré directamente y le dije: agradezco que hayas venido, pero es tarde. Lo nuestro no fue un error, fue una lección, y ambos ya la aprendimos. Se puso de pie de inmediato, empapado en vergüenza. Intentó sonreír, como si todavía hubiera una chispa de encanto que rescatar. Podríamos empezar de nuevo, Diego, prometo hacerlo bien. Su voz sonaba desesperada, un nudo de orgullo colapsando dentro de su garganta. Antes de responder, decidí ofrecerle lo que el destino me debía, una escena final digna. Fui a la puerta, la abrí de par en par y me giré hacia el pasillo. Hay alguien que quiero presentarte, dije con suavidad. En ese instante apareció Leonardo, mi pareja actual, saliendo de la cocina con una expresión tranquila y una taza de café en la mano. Era el contraste exacto del desastre que tenía frente a mí. Su serenidad llenó el aire de una elegancia que el señor Poquito nunca podría fingir. El reloj del exmarido pareció detenerse otra vez. Observó la escena con la mandíbula abierta, demasiado incrédulo para hablar. Yo no necesitaba decir nada, porque la imagen hablaba por sí sola. Él, el hombre que me había cambiado por un trofeo, ahora había sido reemplazado por alguien que me valoraba de verdad. Leonardo, él es Darío, dije con voz ligera, y añadí con ironía, una vieja historia de errores estéticos. Leonardo sonrió, le tendió la mano, y con la educación de un caballero, dijo, un placer, aunque no sé si mutuo. Casi me ahogo para no reír. Darío dio un paso atrás, visiblemente afectado. Intentó sostener la mirada, pero no pudo. Murmuró algo ininteligible sobre no querer molestar, y se dirigió a la puerta con la dignidad a medio colgar. Antes de cruzar el umbral, se giró y solo alcanzó a decir, espero que seas feliz. Le respondí con la misma calma que aprendí en los últimos meses. Lo fui desde que dejaste de estar. Cerré la puerta despacio, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo, lentos y derrotados. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Me quedé mirando la puerta cerrada unos segundos, en silencio. Leonardo se me acercó, me abrazó por detrás y murmuró, ¿todo bien? Le respondí, sí. Acabo de clausurar un museo de errores caros. Reímos juntos, y el aire se volvió liviano. Supe que el capítulo más oscuro de mi vida por fin tenía un punto final. No un estallido ni un drama, sino un cierre limpio, simbólico y justo. Mientras servía una nueva taza de café, pensé en lo fácil que es confundir amor con necesidad. Darío no había venido por cariño, sino por hambre emocional. Y yo ya no tenía hambre de ese tipo. Aprendí que la piedad no debía confundirse con segundas oportunidades. La historia que había comenzado con traición y lágrimas terminaba ahora con independencia y risa discreta. Finalmente, podía respirar sin rastros del pasado, y mientras el aroma del café llenaba el apartamento, supe que, por primera vez, mi vida olía a libertad. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo, casi musical. Fue el tipo de cierre que sella capítulos, no solo entradas. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando el eco apagado del pasillo, como si el universo me confirmara que, por fin, todo había terminado. No hubo lágrimas, ni rabia, ni siquiera ese vacío que uno siente cuando pierde algo. Lo que hubo fue paz, una paz tan nítida que casi daba miedo.
Era como si mi alma hubiera estado esperando ese portazo durante años. Leonardo me observaba en silencio desde el sofá, sin decir nada. Su mirada era tranquila, abierta, de esa clase de calma que no pregunta, solo comprende. Me acerqué a él con una sonrisa ligera, y él simplemente extendió la mano, invitándome a sentarme. Lo hice, y al hacerlo, sentí que estaba ocupando un lugar que siempre había estado reservado para mí, aunque durante mucho tiempo no lo supe. El pasado dejó de ser un peso. Se convirtió en un fantasma domesticado. Durante unos minutos, ninguno habló. Solo se escuchaba el suave zumbido del viento entrando por la ventana. Pensé en todo lo que había vivido, las mentiras, el dolor, la caída y la reconstrucción. Era extraño darse cuenta de que, sin esa traición, quizá nunca habría aprendido a amarme de verdad. A veces el desastre es una bendición con pésimo marketing. Me reí solo, provocando que Leonardo me mirara con curiosidad. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada», respondí. «Solo estaba pensando que hay finales que valen cada segundo de agonía». Esa noche cenamos sin prisa. Hablamos de cosas simples, planes de viaje, películas viejas, tonterías que curan el alma sin esfuerzo. En un momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de número desconocido. Lo abrí. Una sola frase. «Perdón, de verdad». Lo miré unos segundos antes de borrar el mensaje sin responder. Fue el gesto más maduro y poderoso que había hecho en años. No porque sintiera rencor, sino porque ya no necesitaba cerrar nada más. La historia estaba escrita, firmada y archivada. Miré alrededor del apartamento, ese espacio que había reconstruido desde los cimientos. Cada objeto tenía su historia, las plantas nuevas que sustituían las viejas, los cuadros que pinté en mis tardes de terapia, la alfombra que elegí sin pedir la opinión de nadie. Todo hablaba de mí, no de un nosotros. Por primera vez, no sentí la soledad como vacío, sino como territorio conquistado. Era libertad convertida en mobiliario. Lo irónico es que después de todo lo que ocurrió, ya no me consideraba una víctima. Más bien, un sobreviviente con posgrado en ironías del destino. Me di cuenta de que había idealizado el amor como salvación, cuando en realidad debía haberlo entendido como elección. No se trata de necesitar a alguien, sino de compartir el tiempo con quien no lo exige, sino que lo respeta. Leonardo, sin promesas grandilocuentes, simplemente estaba ahí, completo, sin exigir explicaciones ni hacer comparaciones. Era justo lo que necesitaba. Calma, no fuegos artificiales. Pasaron los días, y el recuerdo de Darío se convirtió en una anécdota que contaba con gracia, no con rencor. Mis amigos, los que vivieron mi caída y mi resurrección, festejaban conmigo mi nueva etapa. «Pareces otro», me decían. Y sí, lo era. Era más paciente, más ácido y, paradoxalmente, más tierno. Aprendí a distinguir entre debilidad y empatía, entre solucionar los problemas de otros y cuidar los míos. Sobre todo, aprendí a no permitir que nadie más definiera mi valor. Un sábado, decidí donar muchas de las cosas viejas que aún guardaba en cajas. Encontré una foto nuestra, Darío y yo, sonriendo frente a la playa. La observé unos segundos y entendí que no había rabia, ni dolor, ni amor. Solo historia. Ese rostro que una vez me fue familiar, ahora me parecía ajeno, casi caricaturesco. Como un personaje secundario en una película que ya no volvería a ver. Rompí la foto, no por odio, sino por limpieza simbólica. Algunas heridas se cierran con tijeras, no con palabras. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el balcón, Leonardo se acercó con 2 copas de vino. «A tu nueva vida», me dijo. Yo brindé con una sonrisa. «A lo aprendido», respondí. Bebimos despacio, saboreando el silencio confortable que solo existe entre 2 personas que no necesitan demostrar nada. En ese instante, comprendí que mi historia de amor favorita no era una relación, sino mi propio renacimiento. Cada error, cada lágrima y cada rencor fueron peldaños hacia esto. Una serenidad que no depende de nadie más. Miré hacia la puerta cerrada, la misma que había sellado el fin del tormento. No sentí nostalgia ni duda, sentí gratitud, porque a veces el destino, en su crueldad infinita, te rompe justo en los lugares donde más tenías que crecer.
Pensé en todo lo que había deseado decirle a Darío y me reí. Nada de eso importaba ya. No había discurso, ni venganza, ni moraleja, solo evolución. Me levanté, me acerqué a la puerta y apoyé una mano sobre ella, como si despidiera a un visitante invisible. «Gracias», murmuré. No por lo que me hizo, sino por lo que me obligó a descubrir. La puerta, imperturbable, seguía cerrada, y comprendí que así debía quedarse. Algunos finales necesitan silencio, otros, cierre. Este tenía ambos. Esa noche me dormí con el corazón ligero, con la sensación de haber ganado una batalla invisible. No contra otra persona, sino contra la peor versión de mí mismo. La historia no terminaba con una promesa de amor eterno, sino con una lección simple. La dignidad, cuando se gana de vuelta, es el tesoro más caro y duradero. Y antes de cerrar los ojos, recordé una cosa que tal vez debas escuchar tú también. Cuando el pasado toque tu puerta, no siempre merece respuesta. Si llegaste hasta aquí, querido oyente, no olvides suscribirte a Lo que guarda el corazón. Porque aunque esta historia haya cerrado su ciclo, todavía quedan muchas otras verdades disfrazadas de traición que contar. Al final, nadie escapa de los giros del destino, pero todos podemos aprender a cerrar la puerta con estilo.